Bienvenidos a su programa Nuestra Herencia Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de nuestras raíces, las raíces, historia y trasfondo de la Iglesia de Dios de la Profecía. Quiero saludarles, hermanos, les habla Wilson Ordóñez de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en California. Como les digo, hermanos, vamos en esta ocasión a hablarles de nuestras raíces. Vamos a hablar un poco de la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía, trasfondo histórico, de dónde venimos y quiénes somos. Quiero iniciar con una escritura, hermanos, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. Porque la Iglesia, como sabemos, fue establecida por Jesús antes de su partida al cielo. Y dice la escritura de Marcos 3, capítulo 13, una escritura muy conocida para nosotros en la Iglesia de Dios de la Profecía. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esta escritura nosotros la conocemos como el establecimiento de la iglesia por Cristo, en cumplimiento también de la profecía, pero Cristo establece su iglesia antes de su partida al cielo. Ahora vamos a hablar, hermanos, de un poco del movimiento reformista que tiene también, hermanos, un impacto muy grande en la historia de nuestra iglesia. La historia moderna de la iglesia está entrelazada de cerca con muchos de los movimientos religiosos, principalmente que han tomado lugar en América y otras partes del mundo. La iglesia tiene una herencia rica arraigada en la Reforma Protestante, incluyendo esfuerzos de Martín Lutero, de Calvino, de Zwingli y de otros. Entonces, como parte de nuestro trasfondo, venimos de esa ¿verdad? De la reforma, de movimientos religiosos que han impactado al mundo. Pero también la obra de Dios, hermanos, fue el plan de Dios de que la iglesia y la voluntad de Dios para su pueblo fuera de que Dios empezaba a obrar en América. Cuando los grupos reformadores radicales emigraron a América, a eso de los siglos XVI y XVII, sus ideas encontraron un suelo fértil y fueron prosperados al llegar a las colonias de América. En América, ¿verdad? Ellos aceptaron la salvación experimental, el amor de Dios y la santidad práctica. El amor y la santidad eran a ellas, ¿verdad? Para ellos era el sello de la iglesia verdadera, el amor de Dios y también la santidad. Pero ellos encontraron también la libertad religiosa que ellos andaban buscando al venir a América. Entonces, Dios, hermanos, fue su voluntad de que el pueblo que Él escogió, su iglesia, llegaran a América y de ahí establecer después la iglesia de Dios. En agosto de 1886, Richard Spurling, ordenado ministro bautista, y su hijo más joven, Richard Spurling, hijo, reaccionaron contra creencias que prevalecían entre muchos bautistas del día. El movimiento de la señal, como se llamaba, había impregnado a congregaciones de bautistas del sur de los Estados Unidos, pero ellos tenían una vista exclusiva de la iglesia, los cuales los hermanos rechazaron. Por lo tanto, Richard Spurling y 7 otros individuos salieron de esa iglesia bautista llamada Holly Springs y se movieron a otras partes del condado de Monroe en Tennessee, también el condado de Cherokee en Carolina del Norte. Y ellos ordenaron que
iban a estar buscando más de Dios para poder establecer una unión o una iglesia más apegada a la Biblia. Ellos llegaron, hermanos, a esos lugares, ¿verdad? Al condado de Cherokee y también de Monroe en Tennessee. Y ellos formaron lo que se llama la Unión Cristiana. Y ellos establecen esta iglesia en 1886. Para 1891, el hermano Spurling padre murió, dejando a su hijo más joven para continuar la visión que su padre había establecido para esta iglesia de la Unión Cristiana. Entonces tenemos parte de la historia de nuestra iglesia a este personaje, Richard Spurling, padre. Él, ¿verdad?, venía de un trasfondo muy humilde, era agricultor y también trabajaba como mecánico de mantenimiento de maquinarias, ¿verdad?, para esos tiempos de 1886 y después también. Pero el hermano Richard Spurling, ¿verdad?, tuvo también, hermanos, la bendición de poder comprar una propiedad que después iba a ser usada para establecer la iglesia de la Unión Cristiana. Y ellos establecen, como les digo, allá a finales de 1800, en 1886, lo que ellos denominaron la iglesia, la Unión Cristiana. Y ellos basaban sus creencias como iglesia en 4 pilares principales. Número 1 es de que ellos se querían librar de todo tipo de credos o creencias de los hombres. Ese era el primer pilar que ellos tenían como iglesia de la Unión Cristiana. En otras palabras, ellos se querían librar de toda creencia, toda doctrina de los hombres, porque ellos creían que la Biblia tenía la doctrina que nosotros los cristianos debemos de seguir hoy en día. También creían, por supuesto, en el Espíritu Santo y cómo iban a ser guiados para solamente lo que nos dice la Biblia. Número 2, que ellos también, hermanos, tenían el Nuevo Testamento como su regla de fe y de práctica. En otras palabras, ellos creían profundamente que el Nuevo Testamento les iba a dar las reglas para vivir su fe, para desarrollar su fe, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los evangelios y también las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, los escritos de Pablo y de los otros apóstoles, porque ellos creían en el concepto de una iglesia nuevo testamentaria, en otras palabras, basada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces ellos tenían como su segundo pilar que el Nuevo Testamento era su regla de fe y de práctica como cristianos. Número 3, y esto es algo muy importante, hermanos, en la historia de nuestra iglesia, es de que ellos creían fervientemente que cada cristiano tiene el derecho de leer y de interpretar la Biblia conforme a la luz y el entendimiento que Dios mismo le dé, que el Espíritu Santo le dé. Entonces, hermanos, algo que es parte de lo que somos como iglesia de Dios de la profecía hoy en día, es que tenemos esta gran verdad, que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada creyente, conforme a la luz y el entendimiento que tenemos de parte de Dios y del Espíritu Santo, nosotros podemos leer e interpretar la Biblia conforme a esa luz y guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, es un derecho que tenemos como cristianos, como creyentes. No tiene que venir nadie y decirnos esto es lo que dice la palabra de Dios. Es más bien algo que nosotros tenemos como iglesia, como individuo creyentes del Evangelio. Y número 4, el cuarto y final pilar que ellos tenían para esta iglesia es de que ellos se unieron juntos como iglesia de Dios para tramitar negocios de la iglesia. En una escritura, ¿verdad?, del Evangelio de Jesús, vemos que el Señor Jesús mismo dice que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, estos hermanos tenían esa idea también de que se iban a reunir como iglesia, como pueblo de Dios, para tramitar negocios de su Padre
en estos últimos días. Entonces, hermanos, esto fue algo que esta iglesia de la santidad, hermanos, estableció en ese tiempo. Ellos tenían esas creencias muy importantes. Ahora vamos a hablar un poco del movimiento de la santidad, porque también, hermanos, como iglesia, tenemos ese trasfondo que creemos en la santidad personal. Dios es santo, dice la Biblia, por lo tanto nosotros también debemos de ser santos. En 1895, en el área de Carolina del Norte y también del occidente de Carolina del Sur, Georgia y también Tennessee, se llevó un grande movimiento denominado de la santidad. Y vieron varias personas que iban predicando esta doctrina de la santidad, de que el pueblo tenía que ser separado para servicio a Dios. Y este fuego fue como un fuego que vino y se manifestó grandemente en esas áreas de Estados Unidos. Y hubieron varias personas, ¿verdad?, de que recibieron este mensaje de la santidad, que iba en contra de muchas de las enseñanzas de las iglesias que existían en ese tiempo. Por ejemplo, la iglesia bautista y otras iglesias. Pero este movimiento de la santidad fue muy fuerte en aquel tiempo. También, hermanos, como lo hemos ya hablado un poco, ¿verdad?, que en 1896 en el condado de Cherokee se establece lo que ahora conocemos como la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Fue durante este tiempo, hermanos, de que Sperling se une y establecen esta iglesia denominada la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Ahora, un hermano también que llevaba por nombre W.F. Bryant, un bautista y predicador laico, fue trazado dentro de ese movimiento también de la santidad. Y durante ese avivamiento en el condado de Cherokee, él empieza a reunirse con los hermanos Sperling. La iglesia bautista en el área, de hecho, los excomulgaron, los sacaron porque ellos creían en la santidad. También creían en el bautismo del Espíritu Santo, que iba en contra de esas iglesias tradicionales. Ellos fueron excomulgados y también inicia un tiempo muy fuerte de persecución. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchas historias de cómo estos hermanos que creían en la santidad, que creían en la Biblia, en el Nuevo Testamento como su regla de fe, de doctrina, y también creían en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que sufrieron persecución, y persecución muy difícil y muy fuerte a veces. Pero estos hermanos siguieron el mover de Dios, del Espíritu Santo, y establecen la Iglesia de la Santidad de Camp Creek el 15 de mayo de 1902. Y de hecho, hermanos, la persecución fue tan fuerte, tan grande, que ellos casi dejan de existir. Esa iglesia casi deja de existir, pero fue solamente por los consejos y la visión de Sperling que el hermano Bryant pudo seguir adelante y establecer y seguir con esa iglesia que se llamaba la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Ahora, esta fecha, hermanos, del 15 de mayo de 1902, ¿verdad?, como Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros no lo consideramos como el establecimiento de la Iglesia de Dios en estos últimos días. Ahora, la Iglesia de Dios Evangelio Completo, que también tiene sus oficinas internacionales en Cleveland, el grupo, ¿verdad?, que se separa de la iglesia, ellos tienen el 15 de mayo de 1902 como el nacimiento de la iglesia de ellos. Nosotros no lo consideramos así. Nosotros tenemos, ¿verdad?, el junio 13 de 1903 como el Levántate Resplandece y el establecimiento de la Iglesia de Dios. Pero quería mencionar esa fecha que es muy importante en nuestra historia, 15 de mayo de 1902. Muy bien, entonces tenemos, hermanos, la vida de W.F. Bryant, que fue un predicador laico, ¿verdad?, bautista, que salió de la iglesia bautista, pero él fue usado por Dios para establecer grupos de oración, para llevar a cabo también establecer escuelas dominicales en varias iglesias,
y también él predicaba y enseñaba sobre la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y también de hablar en lenguas, que fue parte de la doctrina de la Iglesia de Dios. Y también ellos creían y él predicaba sobre el poder de Dios para sanar. Entonces, hermanos, como les decía, la Iglesia de la Santidad de Camp Creek fue establecida, organizada el 15 de mayo de 1902 en Carolina del Norte. De hecho, esta foto que ustedes ven aquí en su pantalla, si la pueden poner de nuevo, por favor, los productores. Esta foto aquí de los campos del bosque, hermanos, ustedes ven, era esta casa donde vivía W.F. Bryan. Ahora, esta casa, que más bien no es una casa, es como una cabaña, una covacha, ya no existe. Y en su lugar hoy, en los campos del bosque, tenemos la marca del establecimiento de la iglesia y del Levántate Resplandece. Entonces, hermanos, en la historia, ¿verdad? Tenemos a los hermanos Sperling, tenemos a W.F. Bryan, que tuvieron un gran impacto y una parte muy importante en nuestra historia. Ahora vamos a remontarnos al día presente, hermanos, porque cuando hablamos de nuestras raíces, estamos hablando de que venimos de un movimiento pentecostal, ¿verdad? Es una iglesia apostólica. Es una iglesia que cree en la santidad. Nosotros somos una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas. Entonces, hermano, eso es lo que es parte de nuestras raíces. Tenemos el movimiento del Espíritu Santo, tenemos el movimiento de la santidad. También creemos en el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe. Ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, ya, por ejemplo, ya no tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? Ahora el sacrificio fue Cristo para nosotros. Como iglesia, eso es lo que somos. Creemos en la santidad, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. También enseñamos de que cada creyente, cada persona, hermanos, tiene el derecho y la libertad de leer y de interpretar la palabra de Dios conforme la guianza del Espíritu Santo y la luz que Dios mismo le dé. Entonces, todos esos componentes, todos estos hermanos y hermanas que tuvieron una parte en la historia de la fundación de nuestra iglesia, de la iglesia de Dios, que después llegó a ser llamada la iglesia de Dios de la profecía, ellos tuvieron una parte muy importante en este plan de Dios. Y de hecho, ellos vivieron conforme a lo que Dios les hizo y les mandó que hicieran. Amén. Para concluir, hermanos, quiero terminar con esta escritura que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 20. Porque cuando estudiamos la historia de estos pioneros de nuestra iglesia, cuando vemos la persecución que ellos sufrieron, cuando vemos que fueron excomulgados de la iglesia donde venían, y vemos cómo una persecución muy grande es lanzada contra ellos, tenemos que tener esto en mente siempre, hermanos, de que Dios siempre está con nosotros, de que tenemos la promesa de que Cristo Jesús va a estar con nosotros. Y leo de Mateo 16, versículo 15 al 20, nos dice la palabra. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero tenemos esta promesa del Señor, donde nos dice, hermanos, de que Él está con nosotros y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Amados hermanos,
al estudiar nosotros la historia de nuestro trasfondo, la historia de la Iglesia de Dios, encontramos pioneros y pioneras que dieron su vida por el Señor, que lo dieron todo, y ellos creían fervientemente que esa era la Iglesia de Dios, el restablecimiento de la Iglesia apostólica en estos últimos días. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Sabemos nuestro lugar en la historia, en el plan de Dios? ¿Tenemos en mente el plan eterno de Dios y ser como estos hombres y mujeres que lo dejaron todo para servir a Dios y establecer su iglesia en estos últimos días? Ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir y gozar las bendiciones de Dios en este tiempo moderno, en el siglo XXI, pero siempre debemos de recordar, hermanos, que Cristo está con nosotros, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia y que cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios para hacer la voluntad de Dios en estos últimos días y cumplir, llevar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, y al final viene Cristo por su iglesia para llevarnos a nuestro descanso eterno. Así que, hermanos, ha sido un placer saludarles, haberles podido traer este episodio número 2 de Nuestra Herencia Podcast. Queremos hacer esto un episodio cada mes. El próximo mes vamos a hablar de un evento muy importante en nuestra historia, que es el Levántate y Resplandece de la Iglesia. Así que bendiciones, hermanos. Saludos desde los estudios de New Vida Studios, aquí en California, para todo el mundo. Les habla su hermano en Cristo, Michael Wilson Ordóñez. Bendiciones. Listo.